Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros el analista y consultor político Gustavo Córdoba. Gustavo, muchísimas gracias por venir al programa. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo el proceso electoral después de la primera foto del 13 de agosto y rumbo ya a 2 semanas finales de campaña, ¿no? Para octubre? Bueno, pareciera ser una elección en la cual las PASO de agosto marcaron a fuego el resultado. Digo, hay como una sensación de que en octubre se ratifican, ¿no?, los guarismos, las posiciones. En general, uno debe observar que el gobierno subestimó mucho las PASO. Recuerdo al presidente Macri hablando de que las PASO no servían para nada, todo el coro del PRO, Durán Barba, etcétera, bajándole el precio a las PASO. Y fijémonos que justamente fue el presidente Macri y Cambiemos los más beneficiados por el resultado de las PASO. Claro. El cambio de expectativas que hubo a partir de esa elección fue tan brutal que hoy lo que vemos es, a ver, ¿por cuánto va a perder Cristina en Buenos Aires? Esa es la única incógnita. Es como que en agosto hubo un voto nacionalizado a partir de la elección de la provincia de Buenos Aires, en el cual creo que una gran parte de la sociedad argentina votó en contra del pasado, votó en contra de Cristina. Más que en favor de... Así es. Nosotros lo medimos en una encuesta nacional. Le preguntamos a la gente, a ver, ¿cuántos consideran que el país hoy está mejor que cuando asumió Macri? Y solamente un 30% nos dijo que sí, que estaba mejor. Le preguntamos cuánto de su bolsillo estaba mejor que cuando Macri asumió la presidencia y solamente un 22% nos dijo que estaba mejor. Pero cuando le preguntamos, hay que darle un voto de confianza a Macri en octubre, el porcentaje desde mayo hasta hoy no paró de crecer hasta instalarse en el 50% de los argentinos. Esto claramente manifiesta que hay un reconocimiento de que la situación económica está mal, sí. Los argentinos lo saben, incluso la misma base electoral de Macri lo sabe y lo reconoce, pero no está dispuesto a volver atrás, por eso el voto de confianza. Y le preguntábamos a ese 50% que manifestaba que iba a votar o a darle un voto de confianza, ¿por qué lo hacía? 7% porque era de Carrió, 8% porque era radical, 9% porque era del PRO y un 60% para que no vuelva Cristina al poder. Con mucha claridad, claro. El voto de agosto fue eso. Y me parece que este cambio de expectativas configura un escenario en el cual octubre va a ser un escenario en el cual la sociedad argentina va a votar a Macri, más que en contra de Cristina. Creo que ya está claro que el kirchnerismo como opción de poder no va a tener una segunda o tercera etapa y que evidentemente el gobierno de Macri ha recibido por tercera vez un respaldarazo importante, ¿no? Creo que eso es lo que vamos a ver en octubre. ¿Y qué consecuencias tiene en Córdoba? ¿Ha tenido y va a tener la elección? ¿No? Con Unión por Córdoba un resultado muy adverso, que lo ha obligado a reconfigurar la campaña y que ha tenido consecuencias políticas, ¿no? Ha sido un cimbronazo para Unión por Córdoba. Sí, claro. Ahora, creo que cada escenario configura resultados distintos. Y evidentemente los cordobeses votamos de manera distinta dependiendo qué votamos, ¿no? Para presidente de la Nación votamos en una dirección, para legisladores nacionales votamos en la misma, es una elección nacional. Después, cuando sea gobernador o intendentes, evidentemente ahí Córdoba ya tiene tradición de votar en sentidos distintos, reconociendo las gestiones y viendo también quiénes son los candidatos. Hoy por hoy, el gobierno de Schiaretti tiene quizás el punto de aprobación más alto en la historia de que Schiaretti es gobernador. Está prácticamente en un 70% de aprobación. Digo, y me parece que eso hoy no es un elemento determinante para el voto de los cordobeses, claro, ¿no? Porque si vemos los motivos de del voto de los cordobeses en agosto y vemos cómo se configura el escenario actual, yo creo que es posible que se repita el escenario de agosto. Obviamente hay un diferencial. El candidato del gobierno, que es Martín Yarlora, ha mejorado notablemente en imagen y en conocimiento. Y esto puede redundar también en que el volumen electoral de Yarlora crezca. Ahora, también es cierto que en esta elección de octubre va a votar un montón de gente que no votó en agosto. Se va a sumar más gente, más votantes. Con lo cual puede terminar licuado ese crecimiento de Yarlora. Pero por eso digo, en principio no veo que haya un corrimiento en las bancas, creo que va a ser 5-3-1 el movimiento de distribución de las bancas. Puede ser que la izquierda con Liliana Olivero crezca un poco respecto de agosto, posiblemente un par de puntos. Carro se va a mantener en lo que obtuvo porque es un voto de núcleo duro muy fuerte, muy consolidado. Así que creo que en Córdoba no va a haber grandes diferencias. Lo que sí me parece es que hay que ser prudentes y no traspolar este resultado electoral al 2019. Claro, no son síntomas de agotamiento de un proyecto político, sino una cuestión eventual. A ver, yo refresco un poco la memoria. Hace 8 años,
el actual ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Fortuna, encabezaba la boleta de diputados sacando el 28%. Hace 4 años el actual gobernador Schiaretti, que como candidato a gobernador sacó el 40%, en la legislativa de hace 4 años sacó el 27%. Es decir, estamos viendo cómo... Mondino salió tercero. Claro, el peronismo tiene en las elecciones legislativas de mitad de mandato un caudal que no supera el 30%. Y después en las elecciones ejecutivas tiende a cambiar el resultado. Claro, se equivoca quien ve en esto un síntoma de agotamiento. Cada contexto define, cada campaña electoral no es igual a la anterior. Hoy, a ver, una de las grandes cosas que está pasando para nosotros que somos especialistas en esto, es que notamos que todo lo que funcionaba antes ya no funciona. De hecho, la campaña de Cambiemos, no hubo campaña. Claro. ¿No? No hubo campaña en el sentido tradicional, ¿no? No hubo jingle, no hubo eslogan, no hubo spot. Fue la no campaña. A ver, fue una campaña hecha al modo moderno. Sí. Claro. Creo que el PRO Cambiemos tuvo por ahí la virtud de entender primero el impacto de lo digital en las campañas electorales. Y me parece que, a ver, todo lo que es tradicional hay que mejorarlo. Hay que investigar más. Hay una falta de profesionalización en la política que realmente alarma. El temor que le tiene la política todavía a las redes sociales es impropio de esta actividad. Es la comunicación 1 a 1 y la política todavía está en modo analógico. Nosotros decimos siempre que la sociedad está digitalizada, ¿no? Y además de eso, tenemos problemas en la sociedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y los gobiernos están en modo analógico, porque todavía están en la lógica de lunes a viernes de 8 a 1. Entonces, si a uno le pasa algo fuera del horario de atención de los gobiernos, estamos en el horno. Entonces, me parece que la política debe entender este mensaje y empezar a evolucionar a un modo de comunicarse, a un modo de comunicación mucho más directo con los ciudadanos. Hablabas recién de los estilos de campaña. Aquí se analizó mucho la campaña de Unión por Córdoba porque era muy similar a la de Llamosas, a la del intendente de... Muy similar. Era prácticamente la misma campaña. Yo creo que no hubo... Bueno, ¿cómo evaluás eso que cambió ahora para las primeras? Bueno, evidentemente fue un formato de campaña que habla muy mal de su estratega. Digo, yo tuve algún grado de protagonismo en la elección de Río Cuarto, sobre todo en términos de investigación, y la verdad es que ni en aquel momento me gustó, ni me gustó esta que se hizo en agosto. Me parece que subestimó mucho al votante cordobés. ¿No te gustó el original y esta fue una mala copia? Sí. Y me parece que en esta campaña estamos viendo quizás un eje errado. Porque si uno se pone a ver, un argumento de estrategia importante hubiese sido evaluar quién fue el primer antikirchnerista en la provincia de Córdoba. Juan Schiaretti. Y sin embargo, esto en esta campaña no se está hablando. Digo, claro. Cuando fue la 125, ¿quién fue el primer gobernador en manifestarse expresamente a favor del campo? Y sufrió consecuencias, ¿no? Claro, y entonces me parece que, a ver, incluso yo creo que hay un voto compartido entre Cambiemos y Schiaretti. Hay un cruce ahí, claro, sí. Entonces, me parece que, bueno, esta campaña ya está jugada. Yo creo que hoy las campañas electorales producen efectos que generan corrimientos mínimos, ¿no? 2 o 3 puntos para un lado, 3 o 4 puntos para el otro. Hay también una superproducción de contenido, eso genera baja calidad, genera que nadie mire los spots que se están poniendo ahora al aire. Se transforma esto en una contienda muy ideologizada. La brecha, ¿no? Todavía rinde porque el que está de un lado y el que está del otro ya sabe anticipadamente a quién va a votar. Nosotros hemos hecho una investigación nacional en la cual detectamos que entre el 80 y el 90% de los argentinos ya tienen definido el voto para octubre. Digo, esto es muy importante. Hacía mucho tiempo que no veíamos la supremacía de una marca política como Cambiemos por encima del valor de los candidatos. Claro. Digo, 20 años atrás nosotros hacíamos este análisis del voto por partido hasta que lo dejamos hacer porque no tenía sentido. No sumaba, claro. En cambio, en esta elección de agosto, la intención de voto por partido nos marcó con muchísima exactitud los escenarios de voto. Gustavo, teniendo en cuenta, como decís vos, que Unión por Córdoba las legislativas le son una instancia difícil en la que ronda 26, 28 puntos, el gobernador Schiaretti y acá en Río Cuarto el intendente de Llamosa, ¿se equivocaron al plantear que se plebiscitaba la gestión? No sé si se equivocaron, lo que sí creo es que se nacionalizó tan fuertemente la elección de la provincia de Buenos Aires que cualquier otro argumento no alcanzó siquiera a ser considerado. Y me parece que ese es el desafío para octubre. Es decir, ¿cómo instalamos
A ver, el eslogan es Cuidemos Córdoba. Tenemos que lograr desde el gobierno, para decirlo poniéndome de ese lado, Sí. a ver, demostrarle a los cordobeses que Córdoba está en riesgo. Porque si no ese eslogan es como que se cae sin sentido. Ujú. Entonces, ahí hay creo yo, un problema. Que me parece hoy que Córdoba le dio a Macri, al presidente Macri, un gran respaldo en el 2015, se lo dio en agosto y se lo va a volver a dar en octubre. Sí, yo no creo que Cambiemos disminuya su caudal electoral actual. Entonces, los desafíos para el gobierno de Schiaretti son claramente cómo lograr instalar los riesgos que corre Córdoba con el manejo que hace Macri de la economía y de la distribución de los recursos federales, y que el gobierno de Córdoba todavía está en situación de fortaleza como para ir al 19 también a pedirle a los cordobeses que lo voten. ¿Puede haber sido un error de Cambiemos sacar tantos candidatos para el 2019 a la cancha? Se entusiasmaron mucho con el 13 de agosto, ¿no? Yo creo que claramente sí es un error, claramente habla a las claras de que hay una tensión interna que es indisimulable, que quizás no sea compatible con lo que es el contexto y el humor político dentro de Cambiemos. Fue muy sintomático que Aguad dijera que él no es candidato a gobernador y que en todo caso lo decidirá Macri cuando sea conveniente. Digo, me parece que señal para el resto, ¿no? Yo creo que claramente fue un mensaje, un WhatsApp que le han mandado a cada uno de los que salieron con aspiraciones personales. Me parece que se equivocan, claramente. Cambiemos tiene que, primero, poner candidaturas y posicionarlas bien en todo el territorio de la provincia. Y todavía debemos ver el desarrollo de la economía y cómo impacta esto en el país, porque un cambio de contexto en menos de un año puede hacer que las condiciones electorales cambien, ¿no? Entonces, anticiparse tanto a un escenario que no sabemos qué va a pasar es claramente un error. En la elección del candidato a gobernador de 2019, Cambiemos deberá buscar candidatos que se referencien con la marca Cambiemos, como vos les decías, porque muchos parecen atados a sus identidades de origen, ¿no? Para decirlo claramente, muchos son muy radicales y no parecen encarnar de manera plena el concepto Cambiemos. Yo veo dos fenómenos que van en paralelo. En primer lugar, a nivel nacional, veo que con el paraguas de Cambiemos, el PRO está fagocitando la estructura del radicalismo. Esto pasa, creo, en todos lados. Y se verá eventualmente en la distribución de las candidaturas a concejales y a legisladores en cada una de las provincias. Y en segundo lugar, lo que observo también es que aquellos dirigentes que tienen una pertenencia partidaria orgánica al radicalismo no son tan tenidos en cuenta en la formulación de las estrategias políticas del PRO. Entonces, me parece que eso es un embudo que va en una dirección muy clara. Habrá que ver si el radicalismo permanece en esa historia o toma otro camino. Yo no veo que haya una mayoría muy clara del radicalismo queriendo salirse de Cambiemos. Habrá que ver cómo lo resuelven. Creo que en diciembre se vota presidente del Comité Nacional del Radicalismo. Hay dos candidatos. Hay un cordobés que es Mario Negri, que aspira a ser el presidente del Comité Nacional, y hay un porteño que es Hernán Rossi, que es una de las manos derechas de Lustó en Capital. Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros nos despedimos. Así es. Hemos analizado las elecciones que se vienen con alguien muy prestigioso como Gustavo Córdoba, y vamos a seguir en las próximas semanas viendo cómo se llega. Así tanto es. en la provincia, Nos en la quedan nación. dos semanas, ¿no? Nos quedan 2 semanas y ya están las elecciones. Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo jueves y nos reencontraremos como todos los jueves a las 21:30 aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao. Auspiciaron este programa Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados, AGEC, AEFIP, UPC,